Buenos días, amigos. Vamos a hacer, para empezar, dos breves comentarios respecto a dos circunstancias políticas y económicas muy importantes que ocurrieron la semana pasada. Se firmó finalmente el acuerdo con el Club de París. Ese es el primer elemento importante. Si se hubiera pagado en diciembre del 2013, si se hubiera llegado a este acuerdo en diciembre de 2013, hubiéramos tenido que pagar 6.000 millones. La impericia, la mala voluntad, la torpeza, no sé cómo calificarlo, del gobierno postergó esta negociación hasta que ahora tenemos que pagar 9.700 millones de dólares en 5 años, con un agravante que las tasas retroactivas, sobre todo porque no intervino el Fondo Monetario Internacional, son carísimas, por supuesto, después de más de una década de default con 15 países acreedores, 15 países europeos. El pago inicial, ya sabemos, es en julio 650 millones. En mayo del año que viene serán otros 500 millones. El resto lo paga el próximo gobierno. También ese es un dato muy importante. Como los 5.000 millones de indemnización a Repsol, esto empieza a formar parte de la herencia que recibirá el próximo gobierno. Segundo elemento muy importante, el sinceramiento de Fábrega. Por primera vez da una conferencia ante un grupo de empresarios y dijo una cosa muy importante. La decisión de devaluar el 23% en enero, subir las tasas de interés y fijar topes salariales a las paritarias, la tomó el gobierno. Es decir, aclaró, yo, el ministro de Economía y la presidenta de la Nación. Es decir, que era todo mentira lo que dijo Jorge Capitanich en ese momento, que había una conspiración de los bancos que trataban de fugar dólares. Mentira. Fue una decisión que tomó el gobierno y algunos medios y periodistas contamos justamente esto, la verdad, que fue una decisión política del gobierno que incluso recibió el apoyo de algunos sectores empresarios y políticos. No se lo criticaba al gobierno por la medida, porque no había forma. Fábrega lo explicó, se habían ido 2.800 millones de dólares de la reserva del Banco Central en enero y veníamos de un trimestre tremendo donde parecía que se desfondaba el Banco Central. Bueno, esta fue la medida que se tomó. Es decir, tenemos que tratar de discernir entre la verdad de los hechos que algunos funcionarios empiezan a contar y la fantasía, el entretenimiento y la zaraza de los funcionarios del gobierno que todos los días toman sus canales de televisión e intentan una cadena nacional. Nada que ver. Nuestro invitado de hoy es para charlar otro tema, un tema que vuelve a ser acuciante, pero tiene muchas aristas muy interesantes. Es Javier Buján, es consultor agropecuario de Quimay Cereales. Hay dos elementos que parecieran dominar el escenario. Una, la buena liquidación de las divisas de la cosecha hasta ahora. Y por el otro lado, cómo terminó lo del trigo, porque estoy escuchando hablar del trigo, de los impedimentos, de los problemas, qué sé yo, y finalmente no se resolvió nada o seguimos discutiéndolo. Contame primero lo del trigo y después seguimos después de un corte. A ver, lo del trigo no terminó o está terminando mal cuando hablamos de la campaña que ya cosechamos. Y lo grave es que está empezando mal la nueva también.
la política siguió siendo la misma. Esto que quisieron poner como incentivo, que es una realidad, que algunos van a comenzar a cobrar, porque se dijo hace 2 o 3 semanas que ya se estaban pagando los... Sí. Se paga esto, que es el famoso fideicomiso para devolver retenciones. Bueno, no es así. También tuvo una trampa, todos pensamos en el sector que eso iba a tener, ese fideicomiso, el resultado del 1,5 millones de toneladas que se permitió exportar este año. Claro. No es así. Tiene como fondo una donación que dice el gobierno que le hizo al fondo, más algunas retenciones que se hicieron, porque ¿qué tomaron como válido? Las retenciones de trigo que se pagaron desde mayo, junio del año pasado, cuando se creó el fideicomiso. Claro. Y la realidad que las retenciones del trigo que se está exportando ahora se pagaron en el 2012. Primera falla. Estamos en un año en donde hoy nos estamos quedando con... Yo calculo que vamos a terminar el año entre 1.800.000 y 2 millones de stock, totalmente ridículo, sin ningún sentido. Estamos en un año donde hay más de 1,5 millones de toneladas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires que no tienen mercado. El mercado es venirse a Buenos Aires. Cuando uno dice venirse a Buenos Aires, venirse al término, a la industria, Claro. significa resignar el 20% del valor de la mercadería, que es lo que cuesta hoy un flete. Un trigo de 2.000 pesos paga 400 pesos, entre 400 y 500 pesos, depende de donde estés, para traerlo hasta Buenos Aires. Un puerto como Puerto Quequén, líder en exportación de trigo en Argentina históricamente, este año, para que tengamos una idea, exportó con una producción zonal arriba de los 2 millones de toneladas, salieron 60.000 toneladas de trigo. Nada. Nada. Está Puerto de... Quequén Es un dibujo el puerto. es un dibujo el puerto a los defectos del trigo. Y la testarudez de no cambiar la política en el momento en que se está haciendo la siembra. Una es para confirmar el incentivo que puede crecer algo, otra es para darle la oportunidad al productor de que pueda asegurar un buen precio hacia la campaña que viene. ¿Por qué? Brasil, el principal mercado argentino, que nosotros se lo entregamos a Paraguay y Uruguay, no tengo nada contra nuestro hermano paraguayo-uruguayo, pero bueno, en realidad... Éramos los proveedores principales. Los proveedores principales. Casi, únicos, te diría. Únicos, claro, sí, único. de Brasil. Algo de Brasil, nada menos. Nada menos. Con un Brasil que sí importaba algo para la zona norte y de Estados Unidos, trigos de otra calidad para mezclar por ahí con los nuestros. Y hoy, ¿qué te pasa? Brasil sigue aspirando, y lo viene logrando de a poco, todavía no lo ha logrado, a ser autosuficiente en su producción triguera respecto de su consumo. Claro. ¿Lo va a lograr? No lo va a lograr ya. Pero la realidad es que año tras año vos ves el crecimiento de una producción que la va estabilizando. Y con lo cual eso significa que va a necesitar menos importaciones. Argentina, como un país exportador de trigo, su primera preocupación es qué hago con el mercado, a dónde tengo que ir si no tengo Brasil. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Aprovechar al máximo Brasil. ¿Por qué? Los acuerdos del Mercosur permiten tener una protección de $30 por tonelada, 10% tomando un valor FOB de $300. Con lo cual ya tengo $30 a favor de cualquier otro trigo a cualquier parte del mundo y cualquier otro trigo que quiera competir conmigo. Y por el otro lado, si no puedo ir a Brasil, tengo que estar pensando en $20 adicionales de castigo porque me tengo que ir a Irán, a Irak o a Egipto. Claro. O sea, si hoy no abrimos exportaciones para la 14-15, nos vamos a encontrar un área que crece algo, sí, crece. ¿Crece por qué? Porque se va a sembrar donde no se pudo sembrar por la seca del año pasado y porque tenemos un productor responsable que sabe que pese a todo, por necesidad de la tierra y rotación, tiene que hacer trigo. Tiene que hacer trigo. Entonces nos vamos a encontrar 12 o 12 millones y medio de producción, 1,5 o 2 que te sobren de este año, vas a estar en 13 millones y medio, 14 de oferta global. Sí. Vas a tener una necesidad interna que el gobierno la toma en 7 y que es mentira porque no supera los 6, 6,2, 6,3. Claro. Pero tomando los 7 te encontrás con un saldo exportable de 7. ¿Querés guardar 1 por si pasa cualquier cosa? 6. Brasil en el mejor escenario va a necesitar 4. Paraguay está sembrando convenios con Brasil, con lo cual ya los 4 no los podés colocar porque Paraguay va a colocar lo suyo. Y Uruguay, que viene abasteciendo a Brasil, va a tener el respeto del mercado brasilero para volver a comprarle. Buján, nos vamos a un corte. Después te quiero preguntar, porque toda esta barbaridad se produce en nombre de un invento de Néstor Kirchner, una tremenda barbaridad que lo hizo
ponerse al frente de la pelea contra el campo, que era la defensa de la mesa de los argentinos. Mentira total. El pan es más caro que nunca, si nos referimos al trigo, y no hablemos de los otros productos, ni de la pérdida del poder adquisitivo, ni de la inflación de alimentos, no hablemos de nada de eso, pero era en nombre de la defensa de la mesa de los argentinos. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué a veces los funcionarios me dan la impresión? En un momento pensaba en que eran simplemente incapaces. Después empecé a pensar que eran más bien caprichosos. En general, siempre mentirosos. Y los que están vinculados a los temas agropecuarios mucho más, porque creen que defienden una ideología, una revolución inexistente para pelear contra el campo, que es un sistema productivo que demostró ser competitivo y es más productivo que las industrias que banca el oficialismo realmente. Entonces, no sé, vos por ahí tenés más idea porque tenés trato cotidiano con las autoridades y también con los productores, finalmente. Sí, se ha construido, lo que vos dijiste antes del corte, se ha construido una mentira a partir de la defensa de la mesa de los argentinos, ¿no? El ejemplo más claro y lo último que hemos tenido, uno puede hacer comparaciones, yo tengo cuadros hechos del 2003, 2006, desde que empezó el kirchnerismo, todo lo que desde que vino la primera intervención al mercado de trigo, que fue 2006. Pero el más cerquita, que nadie se puede olvidar, el del año pasado con el trigo. El trigo el año pasado trepa de $250 y llega a valer 700. Pero 700 fue, digamos, el número mágico, el número pico, prácticamente ahí ya no hubo negocios, pero sí en 400, 500 dólares se desarrolló el mercado. Un mercado que no encontró al productor estoqueado con ese trigo. Ya se lo habían comprado parte la molinería y parte se lo había comprado la exportación. Con lo cual la suba, esa fue el beneficio que tuvo en los sectores que a algunos productores que habían podido retener algo, recordemos que la cosecha del año pasado fue un fracaso, con lo cual prácticamente fue imposible retenerlo, y la exportación que tenía un poder de compra importante, que tampoco lo retuvo porque vio este negocio, era simplemente porque aparte de todo lo que se le obliga, más allá de los beneficios que pueda tener en algún momento, es tener siempre una cuota para abastecer el mercado interno en caso de que pasara lo que pasó el año pasado. El año pasado, el pan, si todos se acuerdan, valía entre 10 y 12 pesos antes de la escalada del trigo y se fue a 25. El número mágico, los panaderos, todos deben recordar ese momento, la tapa de los diarios, porque el trigo se había ido de 250 a 500 promedio. No tomo los 700, insisto, porque fue un pico muy chiquitito y ya en el final. Claro. Y ya en el final. Hoy estamos a un año de eso, más o menos, de que comenzó. Estamos vendiendo el trigo en 250 dólares. O sea, la mitad de lo que lo vendíamos el año pasado. Por más que tomemos la devaluación inclusive. ¿Por qué lo digo? Porque la harina el año pasado se vendía la tonelada de harina a 6.000 pesos. Un panadero pagaba la tonelada de harina, se vende en bolsa de 50 kilos, pero para que la gente lo entienda mejor. La tonelada valía 6.000 pesos. Eso llevó el pan de 12 a 25 pesos. Este año, en este momento cuando estamos acá, hoy se está entregando la harina entre 3.800 y 4.000 pesos. Y que alguien me diga cuánto vale el pan. O sea, eso queda claro, primero, que el trigo no es el culpable del precio del pan, la harina menos, y, o sea, el resultado de la harina menos todavía, porque la incidencia no supera el 10%, vamos de un 8 a un 12, dependiendo de qué industria hablamos. Si hablamos de las grandes panificadoras de los grandes supermercados, seguramente estarán en un 9-10%, y la panadería del barrio, la que nos gusta comprar a todo porque el pan es distinto, más rico y demás, ahí tenés un 12, un 13, un 14%. Y hoy el pan, el único que vale 18 pesos, es el cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado, 6.000 pesos la tonelada de harina, 25.000 pesos la tonelada de pan. Este año, 3.800 la tonelada de harina, 22.000 pesos la tonelada de pan. Yo creo que los números lo dicen todo. Y después no hablemos, como vos decías antes, no hablemos fideo, galletita, bizcochito, todo, porque el pan es el objeto político por el cual se tiene la excusa. Obviamente.
Ahora, ¿qué impresión tenés? Porque hay como una tremenda contradicción, ¿no? El gobierno tiene una política agropecuaria francamente reaccionaria, no se me ocurre cómo llamarla, ¿no? Reaccionaria, retrógrada, pero además hay como un uso utilitario de la relación con el sector. Es decir, el campo está para aportar las retenciones, financiar la caja del Estado, resolver los problemas del Banco Central y después que se callen la boca. Más o menos es así. Si hay una línea de continuidad, es más o menos esta. Sí, y han tenido la suerte de que los mercados internacionales, pese a que tuvimos algunos sustos grandes el año pasado, en uno de los programas que lo mencionamos, la preocupación de China, que en realidad seguimos con viento de cola. Claro. O sea, hoy tenemos un precio de soja que realmente no esperábamos que iba a estar, tuvo el 20% de devaluación en el campo, sí, es verdad. Sí, sí. Ahora también una tasa hoy vale 35-40% y hay que pensar que si bien un productor agropecuario hoy está pagando una tasa entre comillas barata porque la tomó el año pasado y la cancela ahora, tiene que seguir produciendo. Esto es una industria a cielo abierto y que no para. Vos terminaste ahora de cosechar la soja, claro, estás terminando el maíz, o vas a comenzar para terminar el maíz, y ya estás sembrando el trigo. O sea, lo nuestro es constante, son 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Totalmente. Y bueno, sí, vos fijate que la política, recordemos el 2008, ¿no? El yuyo terminó siendo lo más incentivado. Totalmente. Porque es lo que defiende la caja. Sí, sí. Y la verdad que cuando uno mira caminos, o sea, no solamente hablemos de mercado, de trigo, sino todo lo que implica. O sea, lo que son, digamos, las provincias, lo que son las intendencias, lo que aporta cada sector y cada intendencia. Bueno, yo quiero recordar acá de nuevo a Fábrega. Fábrega explicó en ese sinceramiento que yo mencionaba que en realidad el Banco Central había recibido solo 1/3 de la cosecha de este año y que faltaban 20.000 millones de dólares más. Es decir, hace las cuentas del Banco Central, claro, en función de lo que, claro, aporta el campo. Porque nada es real, más. Lo otro primero ya sabemos que está parado. Sí, está parada, la industria está parada, vemos lo que está pasando con las automotrices y lamentablemente eso es lo que está pasando. Y lo nuestro sigue en un camino vertiginoso que no es más, no tiene mayor movimiento por culpa de esta incertidumbre. Claro. O sea, vos lo dijiste al principio, hasta ahora recaudó tanto, hasta ahora le permitió la liquidación de divisas. Hay grandes dudas de cómo va a seguir esta liquidación, no porque la exportación no quiera liquidar, sino porque estamos viendo un comportamiento ya que comienza el productor a retener por todo lo que estamos escuchando. Exactamente. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? Claro. La verdad, nadie está en condiciones con un gobierno como este de decir, no, seguro que no devalúan, o seguro que sí. Evidentemente hace unas semanas hubo como un pico de nuevas expectativas de devaluación. Muchos economistas sugieren que ya hay un atraso cambiario respecto a la devaluación del 23 de enero y que seguramente el gobierno se inclinaría por hacer devaluaciones por goteo, microdevaluaciones, o algunos hablaban de hasta una máxima devaluación en septiembre, ¿no? Después del Mundial. Pero bueno, todo eso finalmente fue creando un clima, se disparó un poquito el blue, se dispararon el contado con liqui, los bonos dolarizados, después ahora se aplacaron. Es decir, es un mercado, el cambiario, que no está pacificado del todo. No, y te digo una cosa, lo peor que hay son las microdevaluaciones, porque son las que provocaron toda la retención de fin del año pasado. Antes de que se devalúe el 22-23% de enero, recordemos cómo lo venían acelerando. Exactamente. O sea, uno toma el último porcentaje grande, pero si uno se retrotrae un mes y pico para atrás, fue mucho más que el 20 y pico, porque hubo un proceso obviamente. de esa micro, es peor todavía. Claro. Porque vos ya tenés asegurado que todos los días el medio, el 0,8, el 0,3, el ritmo que tome, exacto, ya lo tenés como utilidad, entre comillas. No, y estás pensando finalmente que estás vendiendo hoy
barato porque mañana cuando puede cobre subir. ya me voy a comer un 3 o un 4%, Claro. depende del tiempo que tarde en cobrar. Totalmente. Eso es más grave. Y el productor hoy lo que está viendo y que te lo dice abiertamente es, mira, dice, están hablando de 10 a 20% de devaluación. Son los rumores que hay en el mercado, sí. esto no es más que eso, pero es la realidad. No puedes ocultar lo que pasa. 10, 20%. Algunos dicen que me van a devaluar en la mitad del mundial porque la tapa del diario lo va a poner Sí, a Messi, sí, no la claro, devaluación. porque todos vamos a estar, Que vamos a estar mirando los partidos. Que va a ser parte de la realidad, Sí, somos sí, así. claro. Esto es así, acordémonos Claro. que la última fue en verano y la culpa fue de otro, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. después es sincero ahora. Y otros hablan de que ese 10 puede ser un 20 y otro en 2 etapas. Cualquiera de las dos cosas, ¿qué piensa el productor? Dice, mira, si devalúan un 10 y yo me quedo con la soja hoy, ¿mi riesgo cuál es? Que no devalúen, pero para perder, la soja tiene que bajar $30. Y si es el 20, 60. Hoy en el escenario internacional, baja más, baja menos. No se avisó una baja de 30 a $60, pero ni ahí. Ni ahí. Está como la cotización. Está estable con un mercado firme, con un Estados Unidos que vuelve a estar complicado, con stock bajo, con una excelente, por lo menos, previsión de cosecha a la vista en Estados Unidos para la campaña que va a iniciar en septiembre, pero la realidad es que Estados Unidos está corto hoy. Le falta soja hoy y sigue exportando, porque no es como Argentina que tiene ROE ni nada. Allá se exporta, y la única manera de parar la exportación es que el mercado interno levante los precios para sacarlo de competencia. ¿Cómo era acá? Los peligros que se veían hace un tiempo, la caída de la demanda china o la India, evidentemente eso no hay, porque los mercados siguen demandando. Si vieras cualquiera de las charlas que doy, los cuadros, son cuadros reales, cuadros de información y demás, la demanda nunca, en estos 3 o 4 años que venimos que se enfría, nunca bajó. Y de hecho, el primer trimestre de este año muestra a China con cerca del 30% más de importaciones. Así que no, eso no se ve, porque hay una realidad. O sea, ¿puede haber un enfriamiento en la economía china? Sí. ¿Puede haber una retracción en su...? Sí. Ahora, ¿qué van a dejar de importar? ¿Comida u otras cosas? Y si van a dejar de importar... Esto no. Claro. Esto no. O sea, hay que comer. Gracias, Javier. Bueno, tenemos un panorama, evidentemente, la última parte de lo que decía Javier también nos debe hacer reflexionar respecto de que estamos en medio de una transición política, pero con perspectivas muy buenas, no solo en la macroeconomía en general, por las expectativas de algunos inversores, que van a confiar en la Argentina, sobre todo a partir del próximo gobierno, sino las expectativas en el campo, porque finalmente el contexto internacional ayuda y la verdad que hay una organización productiva muy consolidada. Finalmente no va a ser que se caiga por este lado, por el lado de la producción. Nos encontramos lunes que viene, Días de Crisis. Gracias.